Tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Buenos días de nuevo a todos y a todas. Efectivamente, esa es la finalidad de esta interpelación. No voy a utilizar mucho tiempo en este primer turno, pero sí quiero decir que, evidentemente, en los últimos 5 años, del 2017 al 2021, este Ejecutivo ha encargado a Traxa un total de 88 encomiendas, encargos o como ustedes quieran llamarles, que ha supuesto un importe total de cerca de 80 millones de euros, casi 15,5 millones de euros por año. Sin embargo, se puede comprobar que muchas de esas obras que se encargaron a Traxa se encuentran sin finalizar o más bien incluso sin realizar. Por eso queremos preguntar y conocer la situación en la que se encuentran las obras que fueron encargadas a esta multinacional agraria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, señora Ahmed, en primer lugar, creo que ya todos sabemos, ¿no? Aunque me gustaría dejar claro que Traxa y su filial Traxatec son medios propios de esta Administración. En su caso, por tanto, no se puede hacer de otra manera de Ceuta, al igual que ocurre con el resto de comunidades autónomas y ayuntamientos que están integrados dentro de la sociedad, de diferentes provincias, con de todo tipo de colores políticos. Además, Traxa es una administración pública fiscalizada por el Estado, donde su equipo directivo está completamente cuenta con su equipo directivo con numerosos abogados del Estado que garantizan que todos los procedimientos de tramitación de encargos cumplan los preceptos legales y que están aquí en continuo contacto también con los servicios técnicos. En este caso le puedo hablar de mi consejería en relación a obras, ¿no? En continuo contacto con los técnicos de la ciudad al objeto de ir solventando cualquier tipo de incidencia de carácter técnico jurídico que se suele dar en la tramitación de los encargos. Y como bien dice, desde el año 17 pues, se decide también por la ciudad, como no puede ser de otra manera, hacer uso de esta herramienta que nos permite la Administración para poder llevar a cabo otra serie de actuaciones, ya sea de obras o de servicios, como bien usted ha comentado. Efectivamente, se han hecho una serie de encargos. Hay que recordar que dentro del plan de inversiones en su momento no suponía los encargos a Traxa una cantidad superior en obras, le estoy hablando de inversiones, en torno al 30% del plan de inversiones que se desarrolló desde el año 17. Era una serie de actuaciones estratégicas, muchas de ellas, como ocurre en la mayoría de obras, pues te encuentran una serie de dificultades y problemas técnicos. En este caso, muchas de ellas se han terminado, como podemos hablar del entorno de San Antonio, la zona de Loma Colmenar, que al final nos ha servido no solamente para el tráfico de la frontera, sino también ahora para poder habilitar la zona del punto COVID. También puede haber un nuevo pabellón polideportivo Diaflor, que ya está, si no recuerdo mal, con la consejera prácticamente ya recepcionado. La nueva pista de atletismo, que fue una petición histórica también, se encuentra ya recepcionada por parte de la ciudad, pendiente de ponerla en uso. En definitiva, una serie también de actuaciones que sí efectivamente se han podido ejecutar y finalizar, y también, como usted le reconozca, hay otras las cuales pues, han tenido más inconvenientes y nos está costando más poder ponerla en marcha y poder llevar a cabo su ejecución final, por ciertas complicaciones también técnicas que nos encontramos en cada una de las obras. También es cierto que con el nuevo cambio también, durante el cambio de ley de contrato, también se endurecieron mucho, sobre todo, ciertos trámites administrativos que hay que hacer, que tiene Traxa también como administración, lógicamente, para sus contrataciones, para sus licitaciones también públicas de compra de materiales, y que también eso nos ha afectado bastante en algunas de las actuaciones que a día de hoy pues, no se han podido finalizar dentro de lo que estaba previsto. En definitiva, recalcarle que Traxa es una herramienta más de la Administración que se ha utilizado y se va a seguir utilizando, lógicamente, para poder llevar a cabo actuaciones y desarrollar los objetivos que tiene previsto el Gobierno y con el objetivo de eso, de poder llevar a cabo la consecución de lo que al final nos demandan los ciudadanos, no solamente las actuaciones de inversiones de obras, sino también, como ha dicho, en muchos servicios que, gracias también al uso de este medio propio, se han podido poner en marcha de una manera más ágil y de una manera más eficiente. Gracias, presidente. Gracias, señor Ramírez. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Gracias, señor Vivas. Bueno, pues parece que teníamos una cierta previsión de la que iba a ser su respuesta. Magnífica Traxa, magníficos todos ustedes, que lo han hecho por los ciudadanos, eficiencia, agilidad. No creo yo que a los ciudadanos les haya mucha gracia el despilfarro que ustedes han cometido y que le voy a demostrar. Les decía, en los últimos 5 años
le han dado ustedes casi 80 millones a Traxa. En los años anteriores, en los 3 años anteriores, del 2014 al 2016, los encargos fueron 5. 3 relativos al picudo rojo, no sé si alguien se acuerda o le sonará todavía ese tipo de actuaciones, y en 2016 el desbroce de Juan 23 y el de Arroyo San José, un total de apenas 1.240.000 euros. Efectivamente, pasó a ser medio propio. Para nosotros, más bien impropio. Usted se jacta de eso de ser medio propio, pero esto de medio impropio, como yo le digo, se lo ha dicho una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en relación a las adjudicaciones de obras a Traxa. Dice que no es admisible que las administraciones públicas encarguen a esa empresa pública en zonas o núcleos urbanos como empresa constructora del sector público, estatal, autonómico y provincial en claro detrimento de la competencia. Se lo decía en el año 2019. La facturación de esta multinacional se ha multiplicado por 40 cada año, provocando que la mayoría de la inversión pública de nuestro ayuntamiento quede en manos de esta empresa. Y ese es el problema, que cerca del 50% de la inversión de esta institución se ha entregado a dedo a una sola empresa, que ha provocado el incumplimiento en la finalización de las obras, sobre el que usted ha pasado de puntillas, el encarecimiento de las inversiones, que usted ni siquiera ha mencionado, y la nula creación de empleo, de la que usted tampoco ha hablado. Y esto ha supuesto, además, para más INRI, una exportación de la renta de nuestra ciudad a otros territorios. Según aquí el alcalde, se dan en Traxa una serie de beneficios que les ha hecho a ustedes memorizar como loros, como la eficiencia, el cumplimiento de los plazos y la calidad, al igual que la transparencia a la hora de la confección de sus precios. Añadía también que, en comparación con la licitación privada, se había logrado reducir en 6 meses el periodo entre la finalización del proyecto y el comienzo de las obras, así como la satisfacción de los técnicos, porque se está cumpliendo con los periodos de ejecución. Y en el tema de los precios, dice el señor Vivas, que están visados por los técnicos de la ciudad, que no superan nunca lo establecido en el proyecto y, además, están establecidos por una normativa legal. Todas estas cuestiones que acabo de decir, que decía, no sé si las mantiene el señor Vivas, que usted ha repetido, son absolutamente falsas y discrepamos totalmente de ellas. La eficiencia de esta multinacional no existe. Las obras que realiza no se ajustan al concepto de eficiencia. No tiene capacidad de lograr los resultados deseados en el mínimo tiempo posible, ni, por supuesto, la eficacia que se exige a esta empresa. Hemos comprobado que los recursos finalmente utilizados en los encargos realizados a esta multinacional son muy superiores a los previstos, y usted lo sabe. En cuanto a los plazos, las declaraciones son, por lo menos, desafortunadas las que ustedes hacen. El claro ejemplo lo tenemos justo aquí al lado, en la Gran Vía, esa obra faraónica que todavía no han dado por finalizada, que empezaba en enero del 2018 con un plazo de duración de 14 meses, es decir, que en marzo del 19 ya tenía que estar más que concluida, pero 48 meses después aún no ha finalizado. 3 veces y media más de lo previsto. En cuanto al coste, le encargaron por 7.800.000 euros aproximadamente, pero el coste final puede superar los 10 millones de euros, casi un tercio más de lo presupuestado, en determinados extras como esa valorización del convento de los Trinitarios que pueden haberla aumentado. Igual ha ocurrido con la obra de Claudio Vázquez. Comenzaba en marzo del 18 y tenía una duración de 15 meses, es decir, que para junio del 19 iba a estar finiquitada. La acabaron en febrero del 21, 20 meses más de lo acordado. El coste iba a ser de 4.994.000 y ahora se calcula que ronda ya los 6 millones de euros, casi 2 veces y media más de lo previsto y un 20% más del coste. Podemos hablar también del Díaz Flor. Yo no sacaría pecho precisamente sobre el Díaz Flor, porque ustedes el primer encargo lo hicieron en julio del 2017 a través de la redacción del proyecto,
importe de 156.209 euros, solo para redactar el proyecto, y les dieron ustedes un plazo de 3 meses. En diciembre de ese mismo año le encomiendan las obras por más de 7.800.000 euros, por un plazo de 13 meses. Y actualmente, en enero del 22, 4 años después, continúan esas obras. Una de las excusas que ustedes han utilizado es que se han tenido que modificar varias cuestiones. Entonces, ¿para qué hemos pagado los ceutíes 156.000 euros en un proyecto? ¿Erró quien lo hizo o errado está quien lo acepta? En marzo del año pasado les vuelven a encargar otra vez las obras en el nuevo Deportivo Díaz Flor por un importe superior a 1.400.000 euros, un 18% más de lo previsto y un plazo de duración de 46 meses. Una locura, porque la finalización prevista será para dentro de 3 años. Y vamos al empleo. En Ceuta, a 31 de diciembre del 2020, que son los últimos datos oficiales que hay, el número de empleados asciende a 99 personas, las de ambas empresas, las del grupo Traxa y Traxatec, Pepe Gotera y Utilio. De ellas, 50 trabajadores están en el convenio de limpieza, según sus datos, y si incluimos otras 30 en los distintos servicios que realiza esta multinacional para el ICD, nos encontramos con que apenas 19 personas estarían dedicadas a las obras. ¿Ese es el empleo que generan esos 80 millones de euros? ¿En serio? ¿Ni siquiera 20? ¿Dónde están los cientos de empleos que iba a generar Traxa? No sé si preguntarle al señor Vivas, que lleva más tiempo vanagloriándose de Traxa, o a usted, señor Ramírez. Y más sangrante es que mientras los encargos siguen siendo muy elevados, sobre todo porque no acaban las obras en su plazo, la plantilla en la ciudad disminuye. Un dato, señor Ramírez. Solamente hay 2 territorios de España en los que se reduce el personal de la multinacional, en el País Vasco y en nuestra ciudad. En nuestra Ceuta, esa caída del empleo de esta empresa es de un 28,78%, mientras que en toda España, la empresa incrementa el empleo en un 19%. ¿Qué ocurre? ¿Que somos nosotros los que tenemos que mantener la creación de empleo en otras partes del territorio? Así que lo de crear, no sé, señor Vivas, si se acuerda usted, ¿cuántos empleos eran? ¿300, 400? Por ahí, entre 300 y 400. Cienes y cienes. Parece que no es muy acorde precisamente a la realidad. Bueno, igual que tampoco es acorde a otras cuestiones como la aprobación del PGO o la realización de la RPT. Hablemos también de precios. Sabemos perfectamente que las tarifas de esta multinacional se publican en el BOE y la fórmula de obtención es sencilla. Así, grosso modo, se podría decir que la empresa calcula las actuaciones que puede realizar al año siguiente, les lleva a calcular los costes de esas actuaciones y, con ello, los precios que tienen que aplicar, intentando que el resultado sea neutro. Pero es que acertar no aciertan mucho. El año 2020 ganaron casi 24 millones de euros y de ahí sacan unas tarifas para toda España, excepto para Canarias, que tiene unas tarifas especiales. Nosotros intentamos, una vez trayendo a este pleno, una propuesta para que Ceuta y también Melilla pudieran optar por unas tarifas específicas, dado que nuestro REF permite unas ventajas fiscales y laborales que no existen en otros territorios. Y esta cuestión habría permitido reducir los precios un mínimo de un 5%, es decir, unos 4 millones de euros. Además de aplicar ventajas a los trabajadores, como el cobro del plus por la rebaja en las cotizaciones. Pero ustedes prefirieron callar, posiblemente para no molestar a quien presida esta multinacional, porque usted ha hablado del personal que la compone, del personal jurídico, pero ha omitido que quien preside es una persona designada políticamente y que suele ir rotando. Mire si podrán bajar ustedes las tarifas, que cuando subcontratan en la ciudad los precios se rebajan. Señora Mes, perdone, le ruego que vaya terminando. Sí, terminaré cuando concluya mi intervención, que llevamos varios días preparando, aunque a ustedes no les interese. Por eso no he querido agotar el tiempo en la primera. Señora Mes, si es que le estoy contando el tiempo de la primera y el de la segunda. Fíjese si podrán. Entonces, le ruego, por favor, que vaya ¿Sabe terminando. qué pasa, señor Vivas? Que yo no últimamente me agota un poco psicológicamente la sensación de venir aquí como quien viene al colegio
para que usted pase lista y nos vayamos todos. Entonces, si mis compañeros y compañeras hacen un trabajo, el mínimo respeto que merecen, primero por mi parte y después por todos ustedes, es escuchar las cuestiones que venimos a decirles, aunque no les gusten. Y no pretendo empezar un debate con usted, de verdad. Señora Med, pretendo poner de manifiesto... Que no me importa lo que usted diga. Lo que no, ya lo sé que no le importa ni lo que yo diga ni lo que pensemos aquí. Que no me importa lo que usted diga, en el sentido que puede usted decir lo que quiera. Lo que le quiero decir es que lo tiene que decir en el tiempo que marca el reglamento, simplemente. Sí. Bueno, también podría decirle, señor Vivas, que usted tenía que haber obligado a Traxa a crear esos 300 o 400 empleos en Ceuta, a que no nos costase tanto y a que las obras terminasen cuando tienen que terminar, y no lo ha hecho. Entonces, si yo me cedo en el tiempo, permítame usted la licencia. Fíjese si se podían bajar las tarifas, que cuando subcontratan en nuestra ciudad, los precios se rebajan entre un 20 y un 40% sobre el presupuesto. Pero esas rebajas no se están revertiendo en las arcas municipales, no se ve. Y que ustedes resalten la satisfacción de los técnicos porque se están cumpliendo los periodos de ejecución, a nosotros nos suena a recochineo, a ironía, porque no sienta bien a los funcionarios, a los técnicos de esta casa, que son los primeros que además se quejan por el aplazamiento constante de ese fin de las obras que nunca concluyen y que ya les han solicitado muchas veces que incluyan una cláusula de penalización por incumplimiento del plazo en estos encargos, pero que ustedes no quieren incluir. Por último, que nos confirma un último dato que confirma que estas obras llevan un retraso abismal, y es que, según datos de la ciudad, según información de nuestra ciudad, el Grupo ha presentado un total de 52,6 millones al cobro entre los años 2017 y 2021, y esto supone solo el 68% de lo encargado. Podríamos darle mucho más datos sobre la empresa, sobre la falta de eficiencia, la falta de eficacia y, sobre todo, la nula aportación al empleo en nuestra ciudad. Y eso que decía el señor Vivas, y usted ha repetido hoy, que esos encargos a la multinacional eran para atender necesidades manifiestas de los ciudadanos con la posibilidad de reactivar la inversión pública y la generación de renta. Se ha demostrado que no se adecua a la verdad, ni al empleo, ni renta, ni nada de nada. El colmo para nosotros es continuar viendo en el boletín de hoy, por ejemplo, que ustedes siguen con estas adjudicaciones a Traxa, pero especialmente que hayan adjudicado esta misma semana la nueva Capilla del Carmen. Ustedes se han dormido en los laureles y ahora tienen prisas. En vez de haber sacado un concurso de ideas que les han pedido, ustedes han preferido hacerse los locos, dejar que pase el tiempo para poder dárselo a dedo a Traxa. Como dice mucha gente, y especialmente la gente marina, la gente amiga del mar, esperamos que esa inauguración de la nueva Capilla del Carmen no sea para el 2050. Muchas gracias y siento haberles robado tanto tiempo.